Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko guztiei etortzeagatik. Lehen mundu biraren inguruko hitzaldi hauetan berriz ere gurekin egoteagatik. 2018ko otsailean Elkano zikloa jarri genuen martxan, lehen mundu birari buruzko azken ikerketak ezagutzera emateko asmoz, Elkanoren figura eta euskal ekarpena azpimarratu nahi genuen. Atsegin handia da gaurko liburu aurkezpen honetan parte hartzea, Juan Sebastián Elkano ingurua ibilketa epika. Gracias, estamos encantados de hacer hoy esta conferencia aquí, de recibir a estos dos historiadores, Antonio Azpiazu y Xavier Elorza. Y agradecemos también vuestra presencia. En febrero de 2018 iniciamos el ciclo Elcano con el objetivo de difundir la investigación histórica sobre la primera vuelta al mundo. Al mismo tiempo que dar a conocer el viaje y a sus protagonistas, pretendíamos contribuir sobre todo al mayor conocimiento de la figura de Elcano y de la aportación vasca en este y en otros viajes, y hoy tenemos el placer de presentar esta obra, Juan Sebastián Elcano, Entorno, trayectoria épica, que es el resultado de una investigación llevada a cabo en estos últimos años y de manera destacable, diría yo, acudiendo a las fuentes, lo cual no siempre se produce. Es un placer poder presentar hoy esta obra aquí. Antes de pasarle la palabra a Juanba, porque yo me voy a ir abajo también para poder ver, quiero invitaros a todas y a todos los que estáis hoy aquí en el día de mañana. Mañana inauguramos la exposición El viaje más largo, la primera vuelta al mundo. Esta exposición se presentó en Sevilla en el 2019. Nuestro plan era haberla presentado en verano del 20, no pudo ser. La inauguramos mañana. Mañana es una apertura privada para los socios del museo, pero también para quienes hoy os habéis acercado a este acto a partir de las 2 de la tarde. El sábado ya se abrirá al público. Esperamos que la disfrutéis también y que también sea un conocimiento en profundidad de la figura del Elcano. Eta besterik gabe, ni pasako diot hitza Juanbari. Eskerrik asko, Susana, eskerrik asko, areto hau berriro ere eskaintzeagatik liburu eder honen aurkezpenerako. Arratsaldeon etorri zareten guztioi. Arratsaldeon etorri zareten guztioi. Ongi etorri baita ere ere maikideei, Susanari, Jose Antonio Azpiazuri eta Xavier Elortzari. Gaur berriro ere Elkanok biltzen gaitu hemen. Benetan gizon handi bat, eta berari buruz Jose Antoniok eta Javierrek ikeragarriko lana egin dute. Modu berri batean, ez da liburu bestetan bezalakoa. Berezia da, ikerketa asko du eta benetan iturri berriak erabili dituzte. Gaur egun berezia, San Juan eguna. Juan Sebastián Elkanoren eguna izango zen, bere abokatua. Euskal Herriko Adizkideen Elkartea berriro ere oso pozik dago olako ekintza baten egotea. Esan behar dugu, orain dela 100 urte, gure elkarteak parte hartu zuela, 200 urte orduan, Elkanoren egin zuen azaina edo egin zuen ekitaldi zoragarriari ekintzetan eta parte hartu zuen, adibidez, Getarian, Victorio Machoren monumento handi hori, frontoian onduan dagoen monumento hori, martxan jartzen da, Nik ustet
100 urte geroago, beste monumentu tankera batekoa parte hartu duela gure Baskongadak. Lehengo urtean, elkarlanean, San Telmo Museoarekin, hemen izan ziren ekintzak, hemen izan ziren ziklo berezia, Elkanori buruzko zikloan, eta bertan parte hartu zuten guztien testuak o hitzaldiak, dena jaso ziren gure Euskal Herriko adizkideen elkarteak duen boletin historikoan. Eta benetan boletin ederra erten zuen, ekarpen askorekin. Haren monumento bat izen da benetan. Eta gaur daukaguna hemen beste bat. Hauek ere iraunduko dira urte askotan gure artean. Elkar arteko lanak bere frutxuak ematen ditu. Esan behar da baita ere, bi gizon hauek ditugula ikerlari purrukatuak, oso gutxitan aurkitzen diran meselakoak. Esan behar dugu baita ere, elkar lan hontan, Espainiko gobernuko kulturako eta kiroletako ministarietzak aukera eman digula olako liburu ederra elkarrekin finanziatzeko eta patrozinatzeko. Como director de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, aquí está nuestro presidente, Guietorri, quería decir solo una palabra, eskerrik asko. Manifestar la gratitud de toda la Vascongada a estos dos hombres que han dedicado horas y horas de trabajo en silencio para aportar sus conocimientos a nuestra historia, a nuestra gran historia, sin ninguna otra remuneración que la del trabajo bien hecho. En silencio, desatando miles de paquetes de documentos, algunos con tintas oxidadas y con letras endiabladas muchas veces para los propios paleógrafos. Después del despiece documental, seguro que aparecía algún documento como una aguja en un pajar, seguir al siguiente eslabón e ir uniendo todo ese puzzle en el contexto en el que se producen los hechos. Eso es el trabajo que han hecho estos hombres, además de redactar, preparar todo este libro. Juan Sebastián Elcano, Ingurua Ibilbidea Épica. Juan Sebastián Elcano, Entorno, Trayectoria y Épica. Es una gozada, de verdad os digo. Es un libro de los de tener en la biblioteca y de los de heredar, de verdad. Os voy a contar una anécdota. Hace 8 días tuve la ocasión de estar en una visita privada en Sevilla. Cuando leía este libro, me acordé. Visité la calle Castro, la calle de los vizcaínos, donde pululaban todos los mercaderes, donde pululaba Elcano, donde estaba, por ejemplo, Recalde, Juan López de Recalde, citado en este libro como contador de la Casa de Contratación de Sevilla, emocionante, muy cerca del Ayuntamiento de Sevilla, donde antes existió el antiguo convento de los franciscanos, donde los vizcaínos, los vascos, tenían su capilla. Luego tuve ocasión de pasar a Lebrija, y en Lebrija, por primera vez, pude conocer la casa de ese contador, Juan López de Recalde, y ver que era un hombre asombroso también, porque además de ser contador, tenía un negocio increíble. Tenía el ciclo completo del aceite. Invertía en olivares, tenía molinos y vendía por toda Europa, en principio por toda Europa. Y este señor está enterrado, tiene capilla funeraria en Azcoitia, curioso. Bueno, pues contando esta anécdota, quería deciros que también para redondear el libro pues han participado archivos, bibliotecas, instituciones públicas, gente de la Vascongada, y a todos ellos quisiera también
darle mi agradecimiento, porque ha sido una labor absolutamente importante para dar un fruto semejante libro. Y quisiera terminar con cierta solemnidad, antes de que vosotros dos, nuestros hoy protagonistas, presentéis el libro. De verdad creo que este trabajo y vosotros, sus autores, como diría Peñaflorida, hacéis realidad que nuestra sociedad, la vascongada, sea un templo consagrado a la sabiduría, cimentado en el amor al país. Eskerrik asko danori, eta zorionak lan eder honegatik. Aurrera. Arratsaldeon, mila esker, Juan Bautista, esan duzuenagatik, Susana aurkezpenagatik. Aldez aurretik, dagokigun bezala, eskerrak eman beharrean gaude liburu hau, Juan Bautista del Cano, ingurua, ibilbidea, epika, ateratzea posible egin dutenei. Lehendabizi, kultura eta kirol ministeritzari bere laguntzagatik. Ondoren, Euskal Herriaren adiskideen elkarteari, Javier Elorzarekin batera aspalditik hasi ginen gai hau lantzen eta beraiek interesatu ziren gure ikerketak liburu bezala argitaratzeko. Gure eskerronak bereziki, hainbeste lagundu digutenei bereziki lan hontan. Zuzenetan, egiterakoan, Arbil, Julian, eta testo eta liburu antolakuntzan beharrezkoa suertatu zaigun Imanol Alkortari. Mila esker aurkezpen hontara etorri zeraten guztioi, eta nola ez, gure senideei, Valladolid, Simancas, Sevilla eta Oñatiko artxibotara hainbat bidai egin ondoren, pazientzia handiakin gure bidaiak eta iesaldiak jasan dituztelako. Hontan hasi ginean, ez genuen uste ageri diran hainbeste liburu argitaratuko zirenik. 500 urte muga ospatzen zenez, garbi zegoen historiagile mundua mugituko zela. Baina agertzen ari diren lanak ikusita, gure usteak gainditu egin dira. Elkanoren balentria ezagutarazi eta goraipatzen zituzten argitalpenak ugari izanik, geure buru hori hau planteatu genion. Ba zegoen oraindik zerbait berririk, desberdinik esateko. Iturri guztiak arakatuta, agortuta aldaude. Ba aldaude oraindik gauza ezezagunik, Elkano eta batez ere bere munduaren ingurua aztertu dugu egin bat. Horrela ez baliz gure ahaleginak alperrikakoak lirateke. Bestalde, agertzen ari diran lan berriak, askotan errepikapenak ere ez dira izaten. Ez dute ezer berririk eskaintzen, banaka batzutan. Ez genuen inolako asmorik beste hainbeste egiteko. Zerbait argitaratuaz gero, ez ezaguna edo gutxi ezagutzen denari azterketa bat egitea izango litzateke. Kontuan hartu, nahi izan dugu argitaratutako testo batzuk zuzenketak, irakurtze berriak behar zituztela. Zergatik? 15 eta 16 mendeko agiriak ez dira erresak irakurtzeko, oso baldintza txarretan daudelako maiz. Orduan, horri erantziten badiogu gainera, testoak edo izenak euskeraz baldin badaude, naiz eta oso abilak izan irakurtzea, oso profesionalak izan, ez da erresa zuzen, nolabait aztertzea eta zuzen izena jartzea. Hala, ustezko aditu horiek egindako irakurketetan, akatsak barne onartu egiten dira. Behin, goi mailako jenteak ikertzen baldin badu eta idazten baldin badu, hori onartu egiten dira. Eta konfidantza horrekin errepikatu ere bai. Egin izan dituen historiagileak izen handikoa direlako, noski. Arazoiek zuzentzen ere egin dugu gure lana, gure ustez erabat beharrezkoa. Juan Sebastián Elcano, entorno, trayectoria épica. Después de todo lo que se ha ido escribiendo, muchísimo en estos tiempos,
Sobre todo durante esta última época, nos preguntábamos si podíamos aportar algo novedoso, a veces poco tratado o en ocasiones apenas tocado. Nos hemos aventurado, entre otros temas, a interpretar textos deficientemente escritos. De eso se trata, por ejemplo, en el tratamiento de textos como los que aparecen en el Archivo General de Indias, que contienen nombres vascos que quizá merecían una revisión. El elemento vasco de mucha transcripción necesitaba algunas puntualizaciones. Documentos en deficiente estado de condiciones de escritura, por ejemplo, o de conservación, la correcta lectura de nombres vascos, etc. Aparte de esto, ¿qué temas concretos hemos tenido en cuenta más en extenso al abordar nuestro trabajo? Por ejemplo, el entorno familiar de Elcano. Se ha considerado de interés el entorno familiar de la familia Elcano a través de varias generaciones, a partir de mediados del siglo XV. Esta incursión nos ofrece una visión de la trayectoria que conduce a la figura de Juan Sebastián, que en la práctica cierra el ciclo de la familia a raíz de la expedición de Loaysa dirigida por Elcano. Su familia y apellido prácticamente desaparecen a partir de la tragedia de la segunda expedición. Esta aproximación nos ayuda a diseñar la inequívoca vocación marinera de la saga Elcano, de la que Juan Sebastián se erige en un representante que alcanza un gran calado histórico. Hay que preguntarse también qué era Guetaria en tiempo de Elcano. La vocación marinera de la villa misma nos lleva a la presencia desde muy joven de personajes como Juan Sebastián actuando, por ejemplo, en el Mediterráneo, acompañando a familiares de más edad, traficando con hierro y otros productos, por ejemplo, en el sur o en Italia. Los Elcano pertenecen al núcleo de familias más señero de la villa de Guetaria, núcleo donde se aprecian luchas por controlar los puestos más relevantes del concejo. La documentación manifiesta que se venían repitiendo algunos apellidos en el gobierno de la villa, se iban pasando los cargos, lo que provocaba muchas quejas. A señalar la presencia de episodios bélicos de la familia Elcano, y entre ellos Juan Bautista, por ejemplo, en Guetaria, representando a Guetaria. En este contexto marinero, Sevilla se muestra como un trampolín para el viaje a la especiería, del mismo modo que lo era para las Indias. Conocidas sus actividades, no resulta extraño que aparezca la presencia de Elcano en Sevilla, donde se descubren sus conexiones con vascos influyentes en la ciudad. Contratado por Magallanes como contramaestre, más tarde como maestre, participa a su vez en la contratación del personal que tomará parte en la expedición, que completará la expedición. Juan Sebastián hace amistad, además, con sevillanos que le acogen y a los que tratará de promocionar, tratándolos como a familiares tras su exitosa vuelta a Sevilla, tras la circunnavegación. De las naos de la expedición y sus características, de los vascos que participaron en la expedición, así como del segundo viaje de Loaysa y del fin de Elcano, entre otros temas, nos hablará Javier en su exposición. Me voy a explayar un poco en el tema de las armas. De las armas vascas en las expediciones marítimas y, en particular, en lo concerniente a la primera vuelta al mundo, siendo un tema importante, apenas ha tenido eco en las publicaciones, quizá debido al desconocimiento del tema. Se trataba de una expedición de gran calibre, donde a las propias dificultades del viaje por mares desconocidos se añadía la fuerte presencia de los portugueses en los mares de Oriente, celosos de sus prerrogativas y del gran negocio que suponía el mercado de las especias. La navegación que se aventuraba en un espacio cuyo reparto no resultaba claro suponía un riesgo ante el que convenía ir precavidos. La presencia de las armas poderosas e intimidatorias era, por tanto, necesaria. Pero, ¿quién podía proporcionar artillería capacitada para afrontar riesgos tan evidentes? Hay noticias de que se llevaron lombardas, además de armas de fuego portátiles, que eran la producción normal de Euskal Herria, para lo que se recurrió al norte, como señala el capítulo titulado «Las cosas que vinieron de Vizcaya para la Armada». Por una parte, la mayoría de los barcos que formaban la expedición provenían de Euskal Herria. Cabe la posibilidad de que estas embarcaciones y el resto de las que formaban la expedición
estuviesen equipadas con lombardas fabricadas en talleres vascos. Los expertos en el tema apuntan que se trataba de una posibilidad, pero que era una hipótesis que no se confirmaba por falta de estudios al respecto, como hemos tenido la oportunidad de escuchar en esta misma sala. Para esclarecer el tema, hemos dado con documentación que avala la existencia de una poderosa industria lombardera vasca, con datos que prueban la presencia de maestros lombarderos, de fabricantes maestros lombarderos, con una enorme capacidad de producción y, lo que resulta sorprendente, con una clientela extranjera que sitúa la industria armamentística vasca en primera línea europea. Así lo confirman los encargos del propio rey de Inglaterra. El año 1511, maestros ferreros e ibarreses se comprometieron a fabricar en pocos meses 80 lombardas que debían ser entregadas para Navidad de dicho año, con destino al serenísimo rey de Inglaterra. Su fama de armeros de calidad no podía quedar menoscabada con este encargo regio, según se deduce de los comentarios de los intermediarios Santiago y Aguirre, quienes aseguran que tenían que cumplir con el dicho señor rey de Inglaterra a mantener su crédito. Los eibarreses no eran una excepción en este campo. Nos hemos encontrado con poblaciones de la costa que contaban con maestros lombarderos, como Zarautz, Orio, Zumaya, Deva, que han dejado una amplia documentación que se retrotrae al siglo XV, como se puede comprobar en la lectura del libro. Muchos de estos lombarderos contrataban con distintos fabricantes de naos para que les suministraran lombardas. Sin duda eran conocidos y solicitados. Por otra parte, no cabe duda de que quien tiene por cliente al rey de Inglaterra figure a sí mismo como candidato a proporcionar armamento pesado a las expediciones marítimas. Me formulo la pregunta, ¿el Cano ha pasado de olvidado a mitificado? Prevalece todavía hoy día en medios internacionales la opinión de que el artífice de la primera vuelta al mundo fue Magallanes, promotor sin duda de la expedición de la especiería. A pesar de su controvertido comportamiento, nadie le discute a Magallanes el mérito de haber hecho posible la expedición y de haber descubierto el paso que lleva su nombre. Pero una vez llegado a Oriente, mostró claras reticencias para acercarse al destino acordado por el rey, las Molucas, y murió en una absurda refriega a la que nadie le había llamado. Cuando el Cano tomó el mando de la expedición, fue capaz de llegar al destino prometido, y fue él quien tomó a la vuelta la decisión de ir bordeando la costa africana a pesar del riesgo de encontrarse con portugueses, quienes, advertidos, habrían de abortar su propósito en caso de conseguir apresarlo, naturalmente. Fue la intuición, el conocimiento del mar, el ascendiente sobre la tripulación lo que le movió a convencerla de no volver por el Pacífico. Su decisión, experiencia marítima y dotes de mando contribuyeron a que la tripulación confiara en él. En él confió incluso Pigafetta, que podía haber quedado con el barco que pretendía volver por el camino que habían traído, por el Pacífico, y estos no consiguieron, por lo tanto, Pigafetta llegó con el Cano. De los que llegaron a Sanlúcar, nadie habló mal de Elcano. El propio Pigafetta pudo haber hecho en sus memorias. Lo deja de lado. No estaba sometido a posibles venganzas, pero el italiano buscaba su propia gloria. Como muchos de sus pasajes lo demuestran, aparte de cierto amarillismo en términos actuales que vierte en sus memorias. Casi fue mejor que no hablara de Elcano, a quien consideraba de baja extracción social. Los que llevaron el nombre de Juan Sebastián al lugar que le correspondía fueron otros cronistas y lo ratificó el rey que le concedió los honores y dinero conocidos. Pero, para acabar, Elcano no fue una excepción, sino una confirmación. Hubo muchos otros hombres de mar vascos que no han merecido la gloria que, aunque con evidente retraso, se le ha reconocido a Elcano. Las circunstancias hicieron que su nombre sobresaliera al resto, pero no hay que olvidar que todavía
como señala el insigne historiador Tellechea y Dígoras, la historia de los héroes vascos, de nuestros marineros, está todavía por descubrir y escribir. Mientras esta epifanía llegue, disfrutemos de lo que sabemos y sigamos escarbando en una historia frecuentemente olvidada, quizá menospreciada. Como he dicho antes, Javier nos mostrará algunos de los aspectos relevantes que se tratan en el libro, para lo que contará con la proyección de mapas, planos y dibujos que ilustran a la publicación. Aurrera, Xavier. Arratsaldeon danori, Jose Antoniok azaldu ditu liburu honen gakoak eta helburuak. Orduan ni saiatuko naiz hor liburu horretan hainbat irudi, marrazki eta plano sartu ditugunak pizkat komentatzen. Beraz, has gaitezen irudiak ikusten. Hemen daukagu lehengo has gaitezen Getariarekin, zela eta Elkano bertakua zen, orduan, horregatikan, Getariako irudiak lehengo ikusiko ditugu. Ikusten duzu honez, hor da Getariako lehengo portua nun egon zan, hau da, San Anton uhartean. Naiz eta Getaria beti izan, herri oso garrantzitsua, bai probintzian da, ez zaukan onduan portu bat baizik, portu hori zauan San Anton uhartean. Hor ikusten dozue, portu txiki hori, 16. da, irudia, eta uharte horretan, aurretik, bazeuden bi ermita hor ikusten diana, bat San Antonekua eta portu onduan San Pedrokua. Gero zeuken atalaia bat, betikoa. Guazen bigarrenekin, hor beste bista bat, Getariakua, hau da Teixeirana. Teixeira da zan portugaz bat, azizala 1622an hor jartzen du moduan, hemengo portuaren marrazkiak egiten. Teixeiran marrazkiak oso berezia dira, zela eta daukelako proiezio oso berezia. La proyección de este señor, que era un fenómeno para su edad, siempre es axonométrica y es mirando desde el mar cómo coge la isla y la población y todas las montañas y todo lo que tenía Getaria alrededor. A mano izquierda podemos observar el convento de San Francisco de Zarauz y justamente, pues también Zarauz, donde se situaba Zarauz, que entonces no tenía puerto. Vamos a ver. La tercera es otra retrospectiva de Getaria, también que ya tiene de 1623, y es muy curiosa porque, nos da ahí. La isla está muy bien representada, el ratón de Getaria, y luego la población, en la que se puede ver una de las puertas de entrada, está ligeramente en escorzo, que es la que corresponde a la que está junto a la iglesia parroquial, que ellos llaman Catrapona. Después tiene unas letras ahí, letra E, que representa a Zarauz, donde pone, y la letra D es Orio. Aunque no estén representados. El pueblo hace referencia a... por último de Getaria tenemos pues el recinto amurallado del siglo XVII. Desde principios ha estado pues con unas murallas, porque era un puerto importante Getaria, pues tipo San Sebastián. Lo que ocurre es que una parte no tiene muralla porque es
la famosa playa y peña de Castetape que le protegía al pueblo. Pero bueno, aquí se puede ver todo el conjunto amurallado, cómo es el inicio de las 3 calles principales de Guetaria, aunque no se vea, y luego la parte de arriba, que era el arrabal famoso de Herrerieta, ahí se representa la ermita de la Santa Cruz, que siempre estaba ahí. Lo que es que ya con la francesada, bueno, ya con las guerras de la Convención y todo eso fue destruido y bueno, que ya no queda nada de ello. Entramos en Deva, porque Deva hay que considerar que ha sido uno de los puertos y sobre todo de los astilleros más importantes que había en la provincia, merced al arenal este tan espléndido que ahí dibuja a Teixeira, que todo era arenal, que claro, ahora está acogido, y ahí había varios astilleros, tanto al lado de la villa como en la ribera opuesta, que es la famosa Durasandi, de donde se ve que parten caminos, que era el camino real para Motrico, otro para la izquierda, que son para los caseríos Olavarrieta y para la barriada de Astigarribia. Y bueno, pues todo eso. Hay que decir que el camino que ahora nosotros podemos conocer, que es el que va bordeando la carretera general, claro, de todo eso ni existía. Bueno, esta es otra vista de Deva, pero bastante actual, porque es una reproducción que hay en Simancas del siglo XVIII, pero bueno, que define muy bien el pueblo y cómo estaba encajado y cómo están los meandros de Irarrázaval, donde también existían astilleros, y más abajo el de Lasao. Es un plano muy bien hecho y no sé, y hemos pensado que ha merecido la pena incluir. Este es otro de las representaciones de las imágenes de Teixeira, en la que, bueno, pues eso representa otro de los puertos importantes de la provincia, como es Zumaya. Sobre todo en aquella época, estoy hablando del siglo XV, con unos astilleros que funcionaban, sobre todo los astilleros de la villa, a pleno rendimiento, y donde se fabricaban, se construían las mayores naves que había en la península, construían en Zumaya. Aparte, río adentro, ya sea en Arruondo o ya sea por el Urola, tenía otros varios astilleros, pues como podía ser el de Bedua, el propio en Arruondo, el de Oiquina, etc. Es decir, que tenían bueno, un trabajo frenético construyendo barcos. Zumaya era puntera en eso. Bueno, luego nos queda Motrico. Motrico con una gran concha, que claro, ahora casi es reconocible, y al estilo de Guetaria, con un puerto pequeño y protegido, y bastante bien protegido. Entonces, este es, pues no sé, uno de los puertos que más variaciones ha sufrido, pues por todo el sistema nuevo de muelles y diques y etcétera, que casi es reconocible, pero es otro de los puertos que era bastante seguro y con gran actividad marinera. Ya lo de astilleros, construcción de barco, era bastante menos, pero que era bastante seguro porque, como se puede ver ahí, la concha era bastante profunda. Pasamos ahora a Orio. Orio, pues bueno, pues como está ahora ahí en la desembocadura de la Oria, bastante alejado, y bueno, pues ahí existe suficiente leyenda, que ahora todo eso no es así, como es la zona de las Antillas, el arenal de las Antillas y todo esto que ahora, que pone ahí, no se cubre de agua, es lo que pone, lo que se puede leer, y luego pues las puntas de Arranoáis y tal para entrar al puerto. Orio tenía también astilleros y tenía, y es curiosísimo, más arriba en el Oria, a unos 10 o 12 kilómetros, río arriba, el de Urdaiaga.
Es increíble cómo podían bajar desde Urdaiaga galeones y hasta carracas, y no digamos carabelas, que eran mucho menos pesadas, pues desde Urdaiaga. Y se las componían para bajarlas y llevarlas al mar. Bueno, este es un mapa del siglo XVI de la zona también, otra de las zonas muy importantes en el tema marítimo y en el tema de construcción naval de Guipúzcoa. Y es la zona entre Pasajes y Hondarribia, y que bueno, el plano está muy bien hecho, a pesar de ser bastante antiguo, ya cerca de los 500 años de antigüedad, pero cómo marca ahí todos los pueblos y las puntas y tal, porque ahí está Pasajes de San Juan, Pasajes San Pedro, Lezo, Rentería, Oyarzún, ahí en la zona costera la Punta de Arza, bueno, el puente de Mendelu, el Amute, no sé, que da mucha información y es un plano pues, muy bonito. Bueno, vamos con Donostia, ahora que es otro de Teixeira, con su especialidad. Visto desde la mar, en que, bueno, pues se reconoce pues muy bien la Gran Concha, pero la población de Donostia, cómo estaba restringida con sus murallas, que no podía salir de ahí. Con razón, en esta época, ya desde el siglo XV, le decían pues, al rey, en sus reclamaciones, que Donostia, pues, que no tenía tierra para cubrir sus necesidades de pan, de cereal panificable. Y como podéis ver, pues mucho arenal y hay campo poco. Y entonces, pues, eso constituía un problema para su población, claro. Bueno. Esto es la cerca medieval que tuvo Donostia, que está totalmente destruida, claro. Queda algún resto, ya se han encontrado restos en el subsuelo, alguno, pero lo que llama la atención de esto es que, bueno, como podemos ver, están la iglesia de Santa Ana y la iglesia mayor de Santa María, también se ven las puertas, está San Vicente. Como pueden ver, la dirección es este de todas las iglesias, como debe ser, el así mirando al este, y también está el edificio, no en el que estamos, pero en el adjunto, de San Telmo. Es una representación, creo que es de mitad del siglo XVI. Entonces, pues bueno, ofrece unos detalles muy curiosos, como que la antigua muralla medieval pues era almenada. Sobre todo la que da a la parte del puerto, que ahí estaba el famoso campanario, que es lo que pone ahí y tal. Claro, son quizás más nuevas que las otras de la parte opuesta. Pero bueno, también siguen con su almenamiento, es muy curioso. En Guipúzcoa, almenadas, hay muy pocas cercas. Y bueno, esta la tenía, pero después, con el desarrollo urbano, nada, todo esto desapareció. De todas formas, aquí se están viendo cubos que en la época medieval estos cubos no tenían. Pues nada, este es el cubo, no sé, de Ingentea, el otro es de Don Ventral, se ve bien las puertas. Esos cubos ya se desarrollan a partir de 1475, que entran en la invasión francesa, y luego en 1512, y entonces se desarrollan esos cubos semicirculares de muralla. Bueno. A ver, esta es otra representación del anterior conjunto urbano, pero aquí se pueden ver ciertos edificios, como son lo de Santa Ana y la iglesia mayor, la iglesia de Santa María. Aquí se ven mejor las antiguas puertas de muralla, claro, ya desaparecidas, porque todo eso también se desarrolló, ¿no? Entonces, entre Santa Ana
y la iglesia mayor, Santa María, ahí se ve en la parte de atrás. Esta era la entrada al puerto, porque el puerto estaba el lugar más próximo a esta puerta. Luego hay otra en la mitad. Bueno, luego está puesto este sistema del campanario. Y luego, en el frente de tierra, es decir, en la zona sur, ya a primeros del 16 se empezaron a desarrollar otra construcción, fuera de la muralla, pero contra ella. Entonces habilitan más puertas. Bueno, ahí están, pues, la leyenda que pone cuáles son, pues, la casa de Igíñiz, otra es de Doña Gracia, etcétera. Las casas de munición, en la parte izquierda herrerías, etcétera. Ahí hay muchas cosas y se ven perfectamente las puertas, antiguas puertas. Este es ese mismo dibujo, ese mismo plano, pero con las iglesias que ocupaban, pues, la parte izquierda, la zona norte, contra la muralla que iba al monte. Y es muy curioso porque aquí sí se ve, pero muy bien, la antigua puerta del puerto, la que se accedía al Puerto Viejo. Y bueno, pues se ven otras puertas dentro de la iglesia, que es donde en el medievo muchas veces celebraban los concejos, aquí en el cementerio de Santa María, o sea, en los pórticos y en el aledaño de Santa María. Bueno, aquí tenemos otro detalle de lo mismo, y es la iglesia de San Vicente con su cementerio, que significa pórtico, porque la gente lo confunde y cree que es cementerio, y no, cementerio siempre es dentro de la iglesia, antiguamente. El cementerio es el pórtico. Y bueno, atrás, pues, el edificio de San Telmo. Bueno, aquí tenemos otro lugar que merece la pena en Donostia, que es Santa Catalina. Santa Catalina, y ahí se puede apreciar con un puente muy sui generis, claro, porque era de madera. Se ve la ermita y toda esa construcción accesoria con un brazo del río, del Urumea, una especie de meandro, donde propicio, pues, para el astillero. Y el astillero de Santa María o de Santa Catalina, pues, era muy importante. Había otro en el Puerto Viejo, pero esto sí. Y sobre todo, como dice en el libro, la saga, la familia Arizmendi, pues aquí estaba concentrado, y desde finales del siglo XV hasta mediados del XVI construyó, pero mucho, toda clase de barcos. Pinazas, carabelas, carracas, galeones. Y por eso Santa Catalina, pues, siempre ha sido importante. Había una cofradía. Rosa Hierve ya tiene los estudios de cofradía mareantes de Santa Catalina, y bueno, que ha sido un sitio, pues, emblemático para Donostia. Bueno, aquí tenemos una representación general de la vía, pero ya desde dentro, no como hacía Teixeira desde la mar, en la que, bueno, pues ya tiene también sus años, prácticamente, pues, 400 años, en la que marca, pues, todo, San Bartolomé, el antiguo, Santa Catalina, y luego las fortificaciones. La villa estaba constreñida, no había manera de, por todas estas, pues, fortificaciones que ellos llaman ornebeques, que hacían cada vez más al frente de tierra para asegurar la villa. Pero claro, la villa no había sitio, no tenía desarrollo y no podía. Pero las fortificaciones, los ornabeques estos, pues, como podéis ver, pues son impresionantes. Que son, a la postre, son especies de baluartes, medios baluartes entrelazados, y bueno, se ve muy bien también el río de Santa Catalina, cómo hace
el meandro ese, como el brazo de mar, cómo sale el Urumea. Bueno, de hecho aquí le llaman Río de Santa Catalina. Bueno, esto es una representación sacada en el archivo de protocolos de Oñate, es del siglo XVI, del 1500 y bastante. Es una pinaza que sobre todo se dedicaba a pesca de bajura y para carga. También le llamaban azabra, le llamaban indistintamente pinaza azabra. Va con remos, ahí como se pueden ver esas aberturas, y tiene arbola pues 3 mástiles, ¿no? Uno en la mitad formal, bien hecho, y luego los otros que son direccionables para dar dirección. El plan de la embarcación es curioso, porque tiene, a ver, varengas caladas, no tiene nada más. Bueno, varengas caladas son las costillas, lo de abajo se llama el soler, y las costillas que lo hacían. Generalmente solían tener genoles, aerogenoves, me da igual, para de una madera a otra, de una costilla a otra, para sujetar. Pero en estas, las pinazas, como se ve, pues nada, en el soler ese, nada, tiene puestas ahí, dispuestas sin ni una atadura. Hay que decir que estas azabras o pinazas no tenían un tamaño definido en el siglo XV, tampoco en las primeras décadas del XVI. Había de 60 toneles, de 80, había de 20, había de 15 y, consecuentemente, pues el tamaño pues venía en consonancia con lo que podían transportar, ¿no? Y este es un ejemplo que está perdido, claro. Bueno, las últimas representaciones, como pone en el libro, a ver, Elcano durante 1524 vivió en Portugalete. Estuvo bastante porque fue destinado ahí para preparar la segunda expedición a la especería que salió en 1525 desde La Coruña. La mayor parte de esa armada se hizo ahí, entre Bilbao, entre Olaveaga y Portugalete. Eran 7 embarcaciones de diferentes medidas y todo eso, pero carabelas, como se usaba en aquel tiempo. Bueno, 6 eran carabelas y un patache. Un patache era una embarcación pequeña que servía para reconocimiento de costas. Bueno, entonces vivió ahí, pues con su gente de alrededor, sus hermanos, gente de Guetaria, de Zarao, de Zumaya, Lorriaga, que después todos le acompañaron, ¿no? Y por eso Teixeira también hizo una representación muy buena de todo esto, se ve muy bien, como se puede observar, Bilbao está aquí, a un lado, y donde queda Portugalete, y bueno, pues eso. Después, por último, tenemos pues Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda, en todo el viaje, ya sea en el circunnavegatorio, el primero, como en el segundo, bueno, pues también tiene su importancia porque tanto ida como venida llegaban ahí los barcos y este es un plano pues excepcional, como era la Barra, como el Guadalquivir y los pueblos de alrededor, que era un sitio pues muy propicio. De hecho, cuando la primera expedición de Magallanes estuvo más de un mes, casi mes y medio ahí varados, quietos en Sanlúcar. Es decir, era un sitio muy propicio y tal. Bueno, de ahí partieron y después Elcano, pues ahí llegó. Bueno, por último tenemos pues una ustesco ilustratio. Es una carabela obtenida de Simancas del siglo XVI, que tiene careles o alto. Generalmente
se representan y se hacen las carabelas, sobre todo estas, la que digo fue Elcano, la que fue Colón, con careles, o sea, los bordes bajos. Esta, en cambio, los tiene altos y sabemos que en esa época también los hacían alto con portalos, una especie de puertas, pues porque a cuenta de las olas y todo eso, pues se defendía mejor. Bueno, nosotros hemos hecho en el libro un estudio comparativo con los maestres carpinteros que trabajaban aquí, en toda la provincia. Entonces, como he dicho antes, pues sobre todo Deva, Zumaya, Donostia y Pasaia, pues, construían un montón y eran familias de constructores entre ellos, si no eran hermanos, cuñados, tal, y que se ajustaban siempre a un plan, quiero decir, y a ver, ¿usted cuánto quiere la carabela? ¿No? Pues como la Victoria Calavera, 85 toneles. Bueno, ellos ya tenían en mente que 85 toneles corresponde a una quilla en codos de 23,75. Eso ya lo sabían. Una eslora, pues, de 30 codos. Y todo iba así. Otro, pues, a ver, una nao en Zumaya de esa época de 250 toneles, pues le dice el constructor, pues tiene una quilla de 30 codos. Es decir, de 20 y tantos metros. Vamos, que ya existía, ¿no?, un plan para hacer estas cosas y sobre todo las carabelas. Entonces, nosotros por comparativa ponemos en el libro qué medidas le corresponden, según los constructores de aquí, a una carabela de 85 toneles. Estas medidas son en codos de ribera, que el codo de ribera no es el codo normal, sino es mayor. El codo de ribera son 55,70 centímetros, ajustado. En cambio, el codo normal son 41,80 centímetros. Pero es que la construcción naval, como viene anterior al siglo XIV, cuando la vara de castellana por orden real se introduce, que la vara es lo que llaman aquí la cana, hoy en día los escolares y todavía anda, que son 83 centímetros o 83,59,07. Eso es justo. Entonces, la construcción naval que venía de antes, igual que la cantería, no usa la cana, usa el codo de ribera, que es bastante mayor. Bueno, esto pasa en todos sitios. En Andalucía son las goas, que todavía es mayor que el codo de la ribera. Pero en cantería también, y siempre se manejará el constructor de embarcaciones en codos, o medio codo, 3/4, siempre en codos. La cantería, en cambio, funciona en pies. Y la manufactura, pues funciona según la cana, con el palmo, que son 20,90, 20 centímetros, 90 casi. Pero así es. Entonces, para la fabricación de armas, cuando te está diciendo, todos los fabricantes van con palmos, la cantería van con pies, que son 27, 86 centímetros, y estos van con codos. Bueno, entonces, pues ahí hemos puesto las medidas aproximadas que tendría, que eran pues una quilla de algo más de 13 metros, una eslora máxima, es decir, hasta el puntal de proa, desde el codaste hasta pues de unos 17 metros, que no llegaba. Esto viene a cuento porque hay muchas publicaciones. Entonces, bueno, se oyen auténticas exageraciones, pues de 30, de 27, de 40, de tal y tal. Eso así no puede ser, porque el peso en toneles tiene su reflejo en nada. Una quilla de 27 son 250, 280 toneles. Y entonces, pues eso es lo que hemos puesto. Bueno, y una altura, esto de 3 metros, le calculamos, y una anchura interior, de 5 metros,
que son 9 codos. 9 codos, 55, 70 por 9 son. Y con esto, pues hemos finalizado la obra. Bueno, ya no digo más, que bastante he dicho. Galderaren bat baldin badago, si hay alguna pregunta que ellos puedan responder. Ez dago, bai, amen, Sebastián. El puerto de Santa Catalina de Donosti estaba aguas arriba del puente. El puerto que has comentado de Santa Catalina, que allí se hacían Sí. Estábamos arriba. Astillero. los astilleros. ¿Estaban aguas arriba del puente de Santa Catalina? Sí, bueno, pero pegante. Como hemos podido ver, pegante. Ahí había un brazo del río, del Urumea, y ahí estaba, pero pegante al puente. O sea, muy cerca de la ermita, y la cofradía funcionaría con la ermita, claro, porque todo suele estar unido, pero el astillero un poco más arriba. Si estaba arriba del puente, ¿cómo lo echaban al mar la nave, el barco? Bueno, tienes razón. Vamos a poner. A ver. No, lo que pasa, yo lo que quería explicar es que hay lo que se puede ver en Santa Catalina, que pueden corresponder en el plano antiguo las instalaciones. Estas instalaciones. Sí, es verdad que si era de madera, eso no podría pasar. Pero aquí tienen unas instalaciones. Lo que es que aquí, el brazo este, que se ve en otros planos, llega hacia la ermita, hacia atrás. Aquí se corta. Aquí se corta. Pero en otras, y creo que aquí hay alguna, llega hasta atrás. ¿Sí? Pero bueno, por ahí. Que tampoco esto señala que ello era el astillero, ¿eh? Pero como están esas casas adjuntas y ahí había algo, que es lo que tenía que corresponder. Y estos Arizmendi, sabemos por la documentación, que ahí tenían centralizado todo sus talleres, y eran varios estos, era una familia bastante completa. ¿Tengo que apretar? No. Como me he perdido un poco con las medidas, yo quiero hacerte una pregunta concreta para imaginarme cómo era el cascarón ese en el que dan la vuelta al mundo. ¿Cuánto tenía de largo y cuánto de ancho? Es para podérmelo imaginar. Y 5 de manga. Y 5. 5 de manga interior. De manga interior libre, ¿eh? Estamos hablando, ¿eh? Entre Sí, careles, sí, donde donde vivían de alguna forma. O sea, como en, con una como sola en un... cubierta, con sus castilletes, la gente importante, o chimeneas, que también le llamaban, de muchas formas en popa, que parece que esto es como el autobús, debía ir más tranquilo y por eso los jefes se quedaban ahí. Y los de proa, pues debía ser más movido o no sé qué, pero debían estar los otros. Realmente pequeño. Pequeñísimo, es que 85, ya ver, 3 metros, de puntal 3. En 17 metros máxima, ¿eh? Cuando el mismo 1500, para todos estos barcos de armada, sale la instrucción diciendo: cada 100 toneles tiene que llevar 20 hombres. 20 hombres. Bueno, pues seguía rigiendo eso mismo, pero claro, a veces se saltaba, como es el caso. La Victoria tenía 85 toneles, pues fueron 46.
La Trinidad, que fue en Magallanes, era de 115 toneles, que no toneladas, ¿eh? Lo de toneladas es otro término que más tarde que salió. Y llevaba 64, cuando en esa proporción de la instrucción real, pues el Cano tenía que llevar 17 y el otro, pues, no mucho más, quiero decir, no 64. Tenía 115, pues 24 o 25, me da igual. Pero claro, y llenaban todos los barcos. Bueno, era una exageración. Y claro, después, así pasaba lo que pasaba, ¿no? Todo problemas de convivencia, uno se suicidaba, otro se echaba, otro le castigaban, otro... Bueno, aquel era un apelotamiento, aquello era imposible, claro. Y otros, pues durmiendo... en sus estancias en lo más bajo y en unas condiciones pues increíbles, claro, de salubridad. ¿Sí? Bueno, yo querría preguntar a Josean Azpiazu, conocido y como seguidor un poco de toda su bibliografía, sus libros, la relación de Guipúzcoa, las ferrerías, su relación con todos los Austrias y toda esa época, en todo lo que habéis expuesto y lo que se ve, y tú, José, además has escrito mucho sobre los vascos y el mar, he hecho en falta aquí a los vizcaínos, que me perdonen, esto no va a Real Athletic Bilbao, pero quiero decir que habiendo una marinería fuerte, Bermeo, Ondarroa, Bilbao, siempre en la altura superior al menos de la marinería, o parece que son los guipuzcoanos los que están en cabeza siempre, tanto en la construcción naval, parece que hay una mejor ingeniería naval o un mejor conocimiento, no sé. Van un poco por ahí mis tiros y mi pregunta, ¿por qué Guipúzcoa está como bastante, con cierta preeminencia sobre Vizcaya? ¿O es que precisamente vosotros como historiadores estáis trabajando más Guipúzcoa que Vizcaya? Solo es eso. Bueno, Guipúzcoa sobre Vizcaya. Bueno, eso es relativo, quizá nosotros no hemos estudiado demasiado, pero Javier podría hablar largo de los constructores de barcos procedentes de Ispaster y de la zona vizcaína que trabajaban a lo largo o a lo ancho de la costa guipuzcoana, que hacían barcos. O sea, había muchos. Y de hecho, bueno, por ejemplo, en la primera expedición de Magallanes, Elcano, eran más los vizcaínos que los guipuzcoanos. Y, naturalmente, la construcción en Bilbao mismo, sobre todo para la segunda expedición en Portugalete, fue importantísima. Quizá, no sé, tampoco hemos prestado demasiada atención a la construcción en Vizcaya, pero sí a los vizcaínos que trabajaron en Guipúzcoa, que es lo que un poco nos interesaba, trabajar un poco el entorno de Elcano. De todas maneras, la costa era un gran arenal. Como decía Caro Baroja, aquí había una actividad tan extraordinaria en la costa que era impropia de un pueblo tan pequeño, tan escaso, pero así era, una riqueza mirando al mar, tirada al mar, que se ve en la construcción de barcos y en el trato por el mar, la pesca en la América, Terranova y el resto. Javier. De todas maneras, yo puntualizaría que la segunda expedición que murió Elcano a las Molucas, que se hizo en el tramo ese, o la Beaga, Portugalete, esas 4 carabelas que se hicieron, nosotros tenemos estudiado y datado quiénes las hicieron, los maestros vizcaínos de esa zona. O sea que en el libro está recogido, o sea que también hemos estudiado maestros vizcaínos. Lo que es que, bueno, como ha dicho José Antonio, la zona de Guipúzcoa y sobre todo gente de Ondarroa y Ispaster venían a trabajar a Guipúzcoa, sobre todo Zumaya y Deva. De hecho, está la Victoria, sospechamos que era el Domingo de Apayúa, que está hecha en Deva y que la hizo Martino Egoyenaga, que es nuestra tesis, nuestra teoría que hemos puesto en el libro. Y venían mucho a esta zona.
Sí, sobre el resultado del primer viaje, las especias que trajeron dentro de ese pequeño barco, como ¿cuántos toneles ocupaba o qué valor podía tener? Porque aquello parece ser que era una gran riqueza, las especias que se traían. Bueno, pues solo un dato. El cano de las especias que trajeron, pues girofle, nuez moscada, bueno, todas estas, le correspondieron 32 quintales y 7 libras. Y en la casa de contratación le valoraron eso, porque le dieron en dinero, en 508.000 maravedís. Que en 1520 sí puede haber, dicho esto con todas las reservas, que el maravedí equivalga al euro actual. Claro, tampoco las necesidades de ahora son muy diferentes, no había Corte Inglés ni cafeterías, ¿no? Pero quiero decir, una equiparación así, o sea que 32 quintales y 7 libras, 508.000 maravedís. Una fortuna teniendo en cuenta que la gente pues vivía entonces con 10, 12 ducados al año. Estamos hablando de 3.000, 4.000 o 5.000 maravedís. Pues si te dan 500.000, pues... Y los cobró. Claro. Y es que los puertos norteños, toda esta zona de Países Bajos y tal, había una locura con las especies, no había ningún problema en vender, que aquí pues que ni se conocía, ¿no? Nuez moscada, como estos que llevaban allí de rescates, pues piedras de estas, de lapislázuli y de pedernal, que llamaban alaquecas y baldernas. Bueno, y los de allí pues se volvían locos con la piedrecita, pero aquí cada cual. Perdona, soy Samaniego. Quería hacer una pregunta con respecto a la iglesia de Santa Catalina y a la hermandad de Santa Catalina, la hermandad náutica de Santa Catalina. ¿Cuándo desaparece esa hermandad y cuándo deja de ser hospital de peregrinos la iglesia de Santa Catalina? Si sabéis algo. Eso Rosa Ayerbe lo explicará perfectamente, porque ha hecho la historia de la cofradía de Santa Catalina, de mercaderes, pero nosotros no nos hemos metido en eso. Bueno, por alusiones, Xavier, simplemente decir que toda esa zona sufrió un destrozo enorme con la entrada del duque de Berwick. Posiblemente desapareciera la iglesia, desapareciera pues todo. No sé si la cofradía hace tiempo que quedó atrás, pero a comienzos del siglo XVIII, desde luego, esa zona cambió totalmente de forma de vida. Y con respecto a lo de los barcos que habéis comentado, pues esa zona también era lonja. Y todo el hierro del Urumea, de las ferrerías del Urumea, bajaban ahí. Entonces, ¿cómo llevaban luego ese hierro a los barcos? A mí se me ocurre pensar, puedo estar equivocada, de que al ser un puente de madera, como ocurría cuando venían los franceses, había invasiones, se quitaba parte y luego se reconstruía. Me cuesta pensar porque era mucho trabajo. Pero bueno, o el astillero estaba fuera o utilizaban ese sistema para poder sacar los barcos a alta mar, porque no está lejos. Y era navegable, con marea alta era navegable, como Urdayaga que has comentado, que está en Usurbil. Había ahí unos astilleros enormes y se hacían galeones en Urdayaga y llevaban a Orio. O sea que no nos extrañe pues esa posibilidad. No, eso es así y es verdad que el astillero necesitaba protección. Un astillero no podía estar, bueno, ellos ya lo sabían bien, pegante al mar o que tuviera efectos, ¿no?, del mar. Entonces se resguardaba muy bien en zonas interiores y este de Santa Catalina pues tenía que estar ahí bien guardado, no podía estar ahí en plena esa embocadura ahí al mar porque en la primera, pues no sé, pleamar dura se lo lleva todo por delante.
Y por eso pueblos como Zumaya, Deva, con esos arenales tan impresionantes y tal, estaban tan resguardados. Y por eso la actividad de construcción de barcos, de astilleros, era frenética, ¿no? Y pasajes es otro ejemplo evidente, claro, con un montón de astilleros. Vizcaya, Lezo, no sé quién, un montón. Por satisfacer la curiosidad de Enrique, Santa Catarina fue encomienda de la Orden de Malta. Desde el siglo XIV, desde el siglo XIV documentación. Y como ha dicho Rosa, cuando entran en Berwick y destrozan el barrio, la Orden de Malta la desafecta y la vende como iglesia, como terrenos a un particular. Y pasa por manos de los Villalcázar de Sirga, los Echeverri, y ya queda como iglesia desafectada, ya nos queda el nombre, bueno, y el astilleros aparte. Pero fue un curiosísimo caso, la única encomienda en Guipúzcoa de la Orden de Malta, que es una cosa curiosa. Bueno, en referencia a lo que hemos dicho antes de los astilleros, que muchos de ellos están bastante en el interior de los ríos, era una cosa pues lógica, primero para quedarse al salvo de los embates de mar. Luego el problema estaba cuando hacían barcos grandes. Cuando hacían barcos grandes tenían que bajarlos, tenían que esperar a la subida de la marea y muchas veces tenían que quitar muchos elementos de los barcos para poder bajarlos para que no pegaran el suelo, diríamos, el suelo del río. Y desde luego cuando se botaba un barco de esos grandes pedían ayuda a los pueblos limítrofes donde venían, ayudaban de cualquier manera arrastrando el barco hacia el sitio donde había más agua. O sea, se las sabían todas, a veces lo pasarían mal, pero tenían todo un poco previsto sobre lo que tenían que hacer cuando de los astilleros del interior querían llevar los barcos hacia el mar. No, yo solo, como antes os he comentado que estabais invitados todos mañana a la apertura esta especial que hacemos de la exposición, como tenemos los nombres que hemos confirmado al entrar, mañana cuando vengáis es a partir de las 2, de 2 a 8, dais el nombre en la entrada y os darán paso a la exposición, porque al público no se abre hasta el sábado, pero bueno, dais el nombre en la entrada y os podéis acceder a la misma, que creo que además la charla de hoy viene muy bien para ilustrar la exposición. Esperamos que os guste. En la entrada, sarreran egongo dira liburuak hartzeko aukera egongo da, hemen, aurrean. Eta hau bukatzeko nik usten dut bi gizon hauek txalo handi bat merezi dutela.